Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la esposa de Manasés. Ayer hablamos de la madre y era la esposa de Ezequías, el rey. Y hoy vamos a hablar de justo la esposa de Manasés y era la madre de Amón, el siguiente rey. Es interesante porque los reyes provienen de la tribu de Judá. Y esta mujer, que se llama Mesulemet, era hija de Haruz, de Jotba o de Juta. Y este pueblo, ciudad, se menciona en Josué 15 y también en Josué 21. Y por estos pasajes sabemos que esta ciudad era dentro del territorio de la tribu de Judá, era una de las ciudades levitas. Es decir, que los habitantes de allí eran de la tribu de Leví, pero recordemos que Leví no tenía un territorio como tal, sino tenía varias ciudades en medio de las otras tribus. Y pues Judá o Jotba era una de estas ciudades. Esto está en Josué 21, versículo 16. Entonces, esta mujer, la madre de Amón, la esposa de Manasés, era levita. Y ella pues debía haberse casado con un levita. No tanto porque no pudiera casarse con alguien de otra tribu, pero los levitas tenían ciertos privilegios que no tenían los de las demás tribus. Por ejemplo, cuando era un sacrificio que podían comer, era parte para ellos y para sus familias. Y pues también el hecho de estar sirviendo en el templo del Señor pues era algo que perdían al estar casados con personas de otra tribu. Y ella servía o su familia servía en el templo, eran de los que ministraban en el templo. Y es muy interesante porque en muy pocas ocasiones dice de dónde era la madre del rey. En algunos momentos sí dice quién era y cómo se llamaba, pero normalmente no dice de dónde era. Y muy probablemente este detalle está allí para hacernos reflexionar. Esta mujer, no sabemos si a la fuerza o a las buenas, se casó con alguien que no debía. Y pues el resultado allí está. Tanto su esposo como su hijo hicieron lo malo ante los ojos de Dios como reyes. Y allí dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos de su padre y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron en su casa. Y así terminó este rey, hijo de Mesulemet. Seguramente Mesulemet tuvo mucho que ver en la crianza de su hijo, porque aunque probablemente tenían criadas para esto y probablemente el rey no influía demasiado en la crianza diaria de su hijo, pues obviamente en el ejemplo él lo veía constantemente y quizás preparándolo para ser el rey se lo llevaba a adorar los ídolos. Probablemente tenía esos muy malos ejemplos, pero su madre no hizo lo contrario, como vemos en muchos otros casos. Cuando el padre hace lo malo ante los ojos de Dios y la madre es fiel a Dios, entonces ella marca la diferencia. Esto no lo vemos en este caso, tristemente. Entonces Mesulemet, que era levita, digamos crecida a los pies del Señor o al servicio del Señor probablemente, o con cierta fe, porque no sabemos si todos los levitas eran tan fieles al Señor. Ella era descendiente directa de Aarón. Eso también lo dice en Josué 21. Pues no sabemos bien cuánto conocía ella al Señor, pero era descendiente del sumo sacerdote. Y eso también nos hace pensar y de verdad que este detalle es muy interesante allí, puesto de dónde era ella. El Señor sabe cuánto conocía ella a Dios, pero lo que sí vemos es el fruto. Y muchas veces nosotros decimos, es que el Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo lo amo y todo eso, pero lo que yo dejo ver es lo contrario. Y en este caso el Señor marca
lo que hizo su hijo y lo que hizo su esposo. Entonces, ¿por qué lo está marcando? Porque es el fruto, o sea, lo que se ve. Y este es el que nosotros debemos cuidar, nuestro testimonio, lo que las demás personas ven. ¿Será que dicen, ay, esa señora que vive allá arriba es como toda amargada, mira que solo vive gritando? ¿Será que ellos dicen, ay, esa señora solo pasa tirando basura en la calle? Y no sé qué pueden decir de nosotros nuestros vecinos. Y de verdad que es algo de cuestionarnos, porque el fruto, lo que dejamos ver, el testimonio, es lo que realmente demuestra lo que está en nuestro corazón. Como te digo, esta mujer era de una tribu, del servicio del Señor, del ministerio en el templo. Pero no sabemos cuánto ella conocía al Señor, y lo que se ve de ella, su testimonio que perdura escrito en la palabra de Dios, es justamente que su hijo y su esposo hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Bueno, el Señor lo dejó allí, está en la genealogía de los reyes, y Jesús también proviene de esta genealogía, y el Señor tiene gracia y misericordia para con todos de igual manera. Y una de las cosas bonitas que podemos conocer del Señor es que en medio de todos estos bajos que tiene su pueblo, los descendientes directos de David, de los cuales proviene el mismo Señor Jesús, hay mucha gracia. Y hay mucha gracia en tu vida también y en mi vida. Y el Señor quiere que cada día seamos mejores para Él, demos buen testimonio para Él. No sabemos, no sé yo pues qué testimonio tienes tú ahora, pero esto puede cambiar. A veces es necesario hacer un parón, arrodillarnos, evaluar nuestra vida, pedir perdón al Señor por las cosas que hemos hecho mal y pedirle su ayuda para cambiar. Que el Señor nos ayude a evaluarnos constantemente. Y ahora que estamos llegando al final del año, es un buen tiempo de hacer una pausa, mirarnos al espejo y pedirle perdón al Señor por tantas cosas que no hemos hecho bien delante de Él. Pedirle que nos ayude a cambiar y hacer un esfuerzo. No solos, porque todos los días podemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a evaluar, nos ayude a hacer las cosas mejor, y que en esas cosas que estábamos fallando, Él nos ayude a cambiar. Haz una lista, no es tarde. El Señor tiene gracia contigo y seguramente puedes hacer una diferencia a partir de hoy. Que Dios te ayude en este día. Dios te bendiga.